Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Muchos temas hoy por abordar, muchos temas por compartir con usted. El principal, el que guiará hoy nuestro programa, tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Hablaremos de las enfermedades respiratorias en general en medio de esta pandemia de COVID-19, cómo cambia el escenario, cómo cambia el panorama, por qué debemos de reforzar las medidas de protección y sobre todo el vigilar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, en fin, parte de lo que estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Y es que mire, durante la temporada invernal se presentan más que el resfriado común, problemas también de asma, neumonía, influenza, bronquitis, faringitis, neumococo, rotavirus y un sinfín de enfermedades de las que hoy estaremos hablando. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reporta que al año se registran más de 800,000 muertes de niñas y niños por neumonía. Hacen un llamado también a vacunarse para prevenir complicaciones y fatalidades. Advierten que las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen más riesgo de presentar COVID-19 de forma grave. Lo hemos abordado ya y lo hemos dicho en otras ocasiones. Hoy retomaremos el tema. Y este día tendremos reportes desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. También viajaremos a Francia y Colombia, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán actualizando la información. Vamos directamente con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien con su pieza informativa nos pone en contexto del tema que hoy abordaremos. Ha llegado invierno acompañado de una lista de infecciones respiratorias y con la pandemia COVID-19, el panorama, advierten, podría volverse más complicado e incluso alterar el sistema hospitalario de los países que están en esta temporada. Las enfermedades que más se presentan son resfriado común, asma, neumonía, influenza, bronquitis, faringitis, además de neumococo, rotavirus y del virus sincitial. Un ejército que hay que combatir, que teniendo de aliado el nuevo coronavirus, el panorama se vuelve más riesgoso. Además de las ocasionadas por la familia de los coronavirus, ocasionan resfriado común hasta el síndrome respiratorio severo. Aunque algunos ya eran identificados, se consideraba que no daban mayor afectación. Sin embargo, con el surgimiento del virus SARS-CoV-2, comenzó a ampliarse el monitoreo de estos padecimientos. El factor de riesgo de transmisión de las infecciones antes mencionadas a través del contacto de persona a persona, el toser, estornudar, el saludar de mano, de besos, son fuentes de alto riesgo de contagio. Además, cuando una persona tose o bien estornuda, arroja micropartículas infecciosas que pueden contagiar a los que están a su alrededor, o bien cuando se agarra la nariz o la boca y no se lava las manos al tocar objetos, saludar a otro par o bien tocarse la cara, está ampliando el virus independiente del que esté en este momento circulando, como la COVID-19. Ante la falta de un tratamiento y vacuna, se ha argumentado y extendido el llamado de la importancia de la higiene personal, con el lavado de manos, uso de mascarilla y, en caso de toser y estornudar, cambiar para prevenir que se arroje los virus en el único soporte preventivo que hasta el momento se tiene. Para prevenir las enfermedades respiratorias, se sugiere una buena alimentación, ejercicio y evitar factores de riesgo como los ya mencionados. En caso de ya presentar, permanecer aislado. La Organización Mundial de la Salud en el 2006 lanzó la Alianza Global contra Enfermedades Respiratorias con el objetivo de establecer líneas de acción y coordinación integral global para mejorar la vida de millones de personas afectadas por enfermedades crónicas y de tipo respiratorio. Las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, son la principal causa de muerte hoy en día.
En uno de los informes del Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales se señalaba como factor de riesgo que el humo de tabaco, la contaminación del aire en interiores por combustión de combustibles, la contaminación del aire en el tráfico y las fuentes industriales contribuyen a la mayoría de las condiciones respiratorias. El llamado de los organismos internacionales a las instituciones de salud es ampliar los programas preventivos y controlar las infecciones respiratorias, realizar campañas, identificar los virus y mantener el monitoreo constante de las infecciones respiratorias. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Antonio, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Mientras esta semana han proliferado las buenas noticias sobre posibles vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos y en Rusia, ahora en Ginebra la prioridad es garantizar que las futuras vacunas lleguen a todo el mundo, no solo a los países que las desarrollen, y además que lo hagan a precios asequibles, incluso para países de menor renta. Para ello, la Organización Mundial de la Salud, junto a la Alianza para la Vacunación Gavi, lanzaron a mediados de año el programa COVAX, y hoy el consejero delegado de Gavi, Seth Berkley, anunció que el objetivo inicial de recaudar $2.000 millones para esta plataforma se acaba de cumplir gracias a recientes donaciones. Berkley anunció en rueda de prensa que con las recientes aportaciones de España, Francia, Corea del Sur, la Unión Europea y la Fundación Bill and Melinda Gates se han logrado $360 millones adicionales. Con ello se logra el mencionado objetivo de superar $2.000 millones, con los que se espera contar con 2.000 millones de dosis de futuras vacunas anti-COVID antes de finales de 2021, aunque Berkley recordó que para el próximo año se necesitará recaudar $5.000 millones más para proseguir el programa. La directora gerente de la plataforma COVAX, Aurelia Nguyen, añadió que 186 países se han unido a ella, de los que 94 financian la investigación de vacunas a cambio de asegurarse dosis para un 20% de su población. Las 92 economías restantes, situadas en la lista de países de ingresos bajos del Banco Mundial, no están obligadas a llevar a cabo donaciones para COVAX y podrían acceder a las vacunas a precios que en ningún caso sobrepasarían los $2 por dosis. En Latinoamérica, por ejemplo, forman parte del grupo de países donantes, o han expresado su interés en ello, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México o Venezuela, mientras que en el bloque de países elegibles para recibir vacunas a bajo precio estarían Bolivia, El Salvador o Nicaragua. COVAX trabaja junto a 9 farmacéuticas que investigan vacunas anti-COVID, aunque otras 9 están siendo evaluadas para su posible entrada. 3 de las que están ya en COVAX tienen su posible vacuna en la tercera y última fase de pruebas clínicas, las de las estadounidenses Novavax y Moderna y la de la sueco-británica AstraZeneca. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que esta semana informaron de una eficacia del 90% en los ensayos de su vacuna contra la COVID, han expresado su interés en formar parte de COVAX, por lo que hay negociaciones con estas y otras empresas y podría haber más acuerdos de cooperación futuros. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y la neumonía causa 800,000 muertes entre niños y niñas al año. Esto es lo que está advirtiendo el Fondo de Naciones Unidas para la UNICEF. Un número altísimo todavía, lamentable y tristemente. La pulmonía o neumonía grave es una infección que cuesta más vidas infantiles con más de 800,000 muertes al año y que además deja a 4.2 millones de niños con niveles de oxígeno bajo cada año en un centenar de países de bajos ingresos, revela un estudio. El informe reciente divulgado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la organización Save the Children, la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud y el Instituto de Investigación Infantil Murdoch, advierte que estas cifras podrían empeorar debido a las interrupciones de los servicios de salud debidas a la pandemia de COVID-19 y a la desviación de los recursos para atender esta emergencia. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, señaló las dificultades que supone para los niños en condiciones precarias mantener una buena salud o bien obtener cuidados médicos en el marco de la pandemia del coronavirus. La neumonía sigue cobrando la vida de más de 2,000 jóvenes al día
El oxígeno médico puede ayudar a salvar algunas de estas vidas. Dijo, la pulmonía es una enfermedad causada por bacterias, virus u hongos, la cual obstaculiza la respiración de los niños y, al mismo tiempo, llena sus pulmones de líquido y pus. La pulmonía grave ataca cada año a más de 22 millones de niños en países de ingresos bajos y medios. Provoca más muertes que la malaria, el sarampión y la diarrea juntos, informó Elizabeth Ortiz. Recibimos en este espacio, y como siempre es un gusto saludarlo, al doctor pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por la invitación, bienvenidos a este programa. Gracias, doctor. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la larga lista, y lo tengo que decir así, la larga lista de enfermedades infecciosas que incrementan durante esta temporada invernal, doctor. Sí, esto nos debe de tener muy alertas porque las infecciones de vías respiratorias, si bien la mayoría pudieran no ser tan complicadas como lo que podríamos llamar el COVID, sí representa un gran problema, sobre todo para la salud. Mire, para entender esto y para que los papás y los adultos sepan, las infecciones de vías respiratorias se dividen en dos. Las infecciones de vías respiratorias altas, o sea, que no comprometen de la laringe hacia abajo, y las infecciones de vías respiratorias bajas, que serían las neumonías principalmente. Esto representa, bueno, para fines prácticos, hablar de que entre más alta es la enfermedad, pudiera ser menos grave y con menos posibilidades de morir. Si son más bajas, las neumonías, podríamos llamarlo o decirlo, representan un problema que pone en riesgo la vida. Si partimos de esto, el número es innumerable, es interminable de enfermedades que pueden ocasionar o pueden venir en este invierno, y usted le hace número, ¿no? Y si los dividimos en las causas de esas infecciones, pues pueden ser virus y bacterias. Los virus, como el COVID-19 o el virus influenza o el virus de la gripe común, y bacterias como las que causan infecciones de vías respiratorias más severas, como es el neumococo o Haemophilus influenza, que son bacterias. Pero aquí la buena noticia, que aunque son muchas enfermedades, aunque son muchos los cuadros de enfermedades que podemos tener, la mayoría de ellas o son prevenibles por vacuna o son prevenibles por acciones que nosotros como personas, como papás, como hijos o como abuelos podemos hacer para prevenir que se den estas enfermedades. Entonces, si bien son muchas las enfermedades que vienen, también son muchas las cosas que podemos hacer para prevenirlas. Claro, esa es una muy buena noticia, doctor. Y en este sentido, ¿por qué se hace importante reflexionar sobre todas estas enfermedades en un contexto como el que estamos atravesando, una pandemia como la de COVID-19? Bueno, porque estamos hablando de que tenemos prácticamente un año con una enfermedad que, volvemos a decirlo, empezamos mal, con mucho miedo, con mucha desinformación, con mucho temor a ser atacados por esa enfermedad y morirnos, ¿sí? Y nos olvidamos que durante todos los años tenemos enfermedades respiratorias que nos ponen en la misma condición. Entonces, si sumamos una enfermedad nueva con las enfermedades conocidas, entonces estamos hablando de que vamos a tener un año muy difícil, y muy probablemente el próximo. No se trata de alarmarnos, pero para que se den una idea, el año pasado la Organización Mundial de la Salud, por enfermedades respiratorias en niños no COVID, un promedio de 25 a 30 niños en el mundo tenían complicaciones que cada segundo podían tener un niño la posibilidad de morir por una enfermedad de vías respiratorias. Entonces, o sea, si pudimos o hemos vivido durante toda nuestra vida con esas enfermedades y eso no ha paralizado el mundo, y ojo, ahorita lo voy a aclarar, ahora que tenemos una enfermedad nueva, tampoco debería de paralizar el mundo, solo que hay que ver las diferencias, ¿no? Exacto. Doctor, con esta frase nos vamos a la pausa y regresamos para que nos detalle el porqué de esta afirmación. Una pausa, volvemos.
Especialistas advierten que personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen 6 veces más probabilidades de complicar su cuadro si se contagian con el virus del SARS-CoV-2. La enfermedad obstructiva crónica es un padecimiento que eleva el riesgo de complicaciones si se contagian del SARS-CoV-2. A decir de los especialistas, tienen 6 veces más riesgo de desarrollar gravedad, explica la neumóloga y gerente médico científico para el área respiratoria de GSK México, Karina Pérez Telles. Pero ya ha habido reportes de, por ejemplo, de Londres, de Reino Unido, donde las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor porcentaje de riesgo de complicaciones. Y de hecho también tienen, al sacar una mortalidad ya relacionada directamente a las enfermedades acompañantes, también tienen una mortalidad superior justamente cuando se infectan por SARS-CoV-2. De hecho, en este reporte que dan en Reino Unido, hablan justamente de que los pacientes con EPOC tienen hasta 6 veces más, un poquito más de 6 veces más, de probabilidad de desarrollar una forma grave de la infección, es decir, de llegar a hospitalización y terapia intensiva con las consecuencias que eso tiene, y hasta 17, casi 18 veces más probabilidad de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Las personas que padecen EPOC son población de riesgo frente a la infección de SARS-CoV-2 y una vez que un paciente con EPOC se contagia de COVID, sí tiene una mayor probabilidad de morir, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Las enfermedades respiratorias crónicas aumentan por el estilo de vida poco saludable. Las enfermedades respiratorias crónicas han aumentado en las últimas décadas como consecuencia de los estilos de vida poco saludables, las adicciones, la contaminación del aire, el impacto en pulmón de otras enfermedades sistémicas y la mayor esperanza de vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en México. Enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, los tumores malignos, las consecuencias de las infecciones crónicas, el asma y otras, no solo causan un deterioro anátomo-funcional, sino que empeoran la calidad de vida, incrementan los costos en la atención y también requieren una atención a largo plazo en muchos casos con medidas de apoyo respiratorio. El flujo de pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas se ha incrementado en los últimos años. El descontrol de muchos de estos casos no puede ser atendido en su domicilio, pero la hospitalización puede evitarse si se cuenta con un área y un protocolo de atención médica que permite en unas horas del día avanzar en el tratamiento. El gobierno mexicano diseñó un programa de medicina ambiental. Este plan de investigación permitirá determinar el efecto de los contaminantes más conocidos como las partículas PM2.5 y PM10 en las enfermedades respiratorias, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez. Doctor, escuchábamos el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, la importancia de ayudar a cuidarnos, más bien de cuidarnos para evitar contagiarnos por este tipo o de si nos contagiamos que la enfermedad no sea tan grave. Ya lo decía usted al principio, doctor. La buena noticia es que sí podemos hacer algo para evitar enfermarnos de manera grave de cualquiera de estas enfermedades respiratorias que hoy están en el ambiente. Sí, y eso es lo que se nos olvida. Todas las enfermedades que padecemos son en su mayoría prevenibles, ya sea porque nos cuidamos bien, comemos bien, utilizamos medidas de protección como en el caso del COVID, que es el uso de cubrebocas, estar en lugares bien ventilados, sana distancia. Todas las enfermedades son prevenibles. Por ejemplo, en los adultos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades crónicas significa que que tiene una duración mayor de un periodo de 2 a 3 semanas y que por más de ese tiempo las padecen, como es diabetes, hipertensión, obesidad, la enfermedad obstructiva pulmonar, que es el EPOC, que viene ahí por los fumadores o los que trabajan, las mujeres que cocinan con leña en México. Esas enfermedades son prevenibles, sí, si controlamos nuestro medio ambiente, si yo cuido mi hipertensión, si yo me cuido como diabético, si yo bajo la cantidad de cigarros o dejo de fumar. Esto
como todas las demás enfermedades crónicas degenerativas, hacen que sea más fácil que una enfermedad que pudiera ser leve en una persona joven, pudiera o se convierta en algo que me pueda poner en riesgo la vida, y me lleve a la muerte. Entonces, si yo cambio, yo creo que este es un llamado de atención que debemos de tener todos. Los obesos pues deberían de ponerse las pilas, los fumadores, los hipertensos, a tomarse sus medicamentos, a hacer ejercicio. Esto es una oportunidad. Estas enfermedades, el COVID-19 y estas enfermedades que estamos recordando y que vamos a hablar, deben de recordarnos que está en nosotros cuidarnos para que esto no se convierta en un problema que ponga en riesgo la vida. Nosotros como papás, igual a nuestros hijos, debemos de darle comida sana, ejercicio, sana distancia, enseñarles los hábitos de cuidarnos con la sana distancia, uso de cubrebocas, perdón que lo repita, pero es lo mejor que podemos hacer. Y lo más importante, lo que dije, son enfermedades en niños prevenibles por vacunas y en los adultos o personas susceptibles como es influenza y neumococo, prevenibles con una vacuna que se puede aplicar. Solamente hay que ir a que se nos aplique. Doctor, y aprovechando su especialidad, hoy estamos consultándolo a usted como un médico general para adultos, para niños, pero su especialidad sabemos son los niños. Muchos papás se preguntan, ¿qué tan cierto es que un cambio de temperatura realmente puede afectar a la salud de los niños? Porque vemos a madres como sobreabrigan a los niños, o aquellas que quizá, o aquellos que son un poco más relajados y dicen, bueno, es que hay niños que viven en climas muy fríos, donde no los vemos con estos abrigos que solemos usar en México. ¿Cuál es la realidad, doctor, y cuál es el cuidado respecto al clima con los más pequeñitos? Bien, aquí hay que entender un concepto que debe de quedar bien claro. Los cambios bruscos de temperatura son los que nos van a condicionar los problemas. Un cambio brusco de temperatura es lo que las mamás que abrigan demasiado a sus hijos causan a sus hijos. ¿Por qué? Porque los abrigo demasiado y luego los descubro. Sobre todo las mamás que cambiamos o los papás que cambiamos muy frecuente el pañal de los niños en la noche. Eso es, o sea, se hacen pipí, le cambiamos el pañal aunque no está suficientemente mojado y lo cambiamos. Ese es un cambio brusco de temperatura. De ir de un lugar frío a un lugar caliente, un lugar donde hay mucho frío a una calefacción muy extrema, o al revés, donde estamos muy abrigados y salimos a un cambio brusco de temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros mecanismos de defensa principales son la nariz. La nariz está hecha para calentar, humedecer y limpiar el aire. Entonces, ese es uno. Y lo otro es nuestro sistema de defensa, donde hay células que son los soldados que nos defienden. Entonces, la nariz no está diseñada para cambiar de una temperatura de 17 grados centígrados y hacer los cambios suficientes para mantener una temperatura estable en 28, 30 grados, para que así entre el aire. Entonces, si no hacemos aseo de nariz, pues está llena de mocos, pues no podemos respirar, y entonces usamos la boca y el aire entra frío, seco y sin limpiar. Si no tenemos suficiente higiene de nariz, pues eso va a suceder. Entonces el aire va a entrar frío, seco y sin limpiar, y si va no limpio, entonces, porque no quedan atrapadas las bacterias o virus en la nariz, pues entran directamente a partes más profundas de nuestro aparato respiratorio. Y nuestro sistema de defensa, igual. Imagínense ustedes si están calientitos en su cama y estamos felices, y el sistema inmunológico se somete a un cambio brusco de temperatura, pues se queda paralizado. Entonces los neutrófilos y los macrófagos a esos cambios de temperatura les cuesta un poquito trabajo adaptarse. Entonces se hacen más lentos para llegar a defendernos. El cambio brusco de temperatura es lo que va a hacer que seamos más susceptibles para enfermarnos. Y pongo un ejemplo, usted si va a los países donde están acostumbrados al frío, pues los niños están abrigados, ¿sí? Pero pues están rojos, chapeteados, pero pues tampoco las mamás los meten a lugares muy calientes. Los cambios no son tan bruscos. Las temperaturas en México podemos amanecer en 12, 9 grados y a mediodía estar a 28, 30. Ese cambio de temperatura es lo que nos hace más susceptibles. Como bien lo dijo, doctor, cambios bruscos. Supongamos que en casa tenemos una temperatura promedio en invierno, voy a hablar un dato general, digamos de 21, 22, porque tampoco es que en México tenemos climas muy extremos, salvo algunas excepciones. Y luego afuera hay una temperatura, digamos, de 17, 18 grados.
No es un cambio tan brusco, doctor, es decir, sí hay que abrigar al menor, pero tampoco sobreabrigarlo, ¿no? Exactamente. No tenemos la cultura de los países muy, muy fríos, con temperaturas extremosas, por eso nos cuesta trabajo adaptarnos a esto. Y las mamás, ahora con el miedo a que nuestros hijos se enfermen, sobreprotegemos a nuestros hijos y entonces sobrecubrimos a nuestros hijos y los hacemos más susceptibles a eso. Papás, adultos, eviten cambios bruscos de temperatura, tengan una nariz limpia para que pueda hacer su trabajo de defendernos. Claro, ya nos dirá, doctor, cómo podemos mantener unas vías respiratorias limpias. Esto que acaba de decir me parece muy importante, el por qué debemos respirar por la nariz y no por la boca. Esto creo que nos ha quedado bastante claro. Y si usted que nos ve, nos escucha, o sus pequeños o sus seres queridos adultos están respirando por la boca, hay que atender esta situación. Sí es importante que el cuerpo funcione como tiene que funcionar y todo está diseñado por algo y para algo. Así que, doctor, con esto vamos a la pausa. Sí, si claro, le parece, claro, regresamos con mucha más información. Ya nos lo decía el pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez, quien nos acompaña este día aquí en esta mesa de trabajo, que la vacunación es muy importante en niños y adultos, particularmente para aquellas enfermedades que pueden provocar problemas respiratorios. Hay que recordar que en el hemisferio norte de América Latina estamos entrando al invierno. Europa se encuentra en estos momentos transitando por el invierno y de ahí la importancia de hacer este llamado. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos recordaron que casi 1 millón de personas tienen que ir al hospital para recibir atención debido a la neumonía y desafortunadamente alrededor de 50,000 mueren a causa de esta enfermedad. La mayoría de las personas afectadas por la neumonía en los Estados Unidos son adultos. Sin embargo, también hay casos de enfermedad y muerte en los niños. Las vacunas contra las 2 causas bacterianas principales de muerte por neumonía en la infancia es la influenza tipo B y el neumococo. La aplicación del biológico puede prevenir la muerte de 1.075.000 niños al año. Una investigación de la Universidad de Michigan en Estados Unidos ha demostrado que la vacuna neumocóxica y la de influenza ayudan a prevenir los efectos más graves del coronavirus, ya que protegen al cuerpo humano contra una serie de bacterias que acrecientan la COVID-19. Para alcanzar estas conclusiones, el científico jefe ha cruzado los datos sobre la vacunación masiva de hasta 9 enfermedades distintas con la situación epidemiológica que han atravesado 24 países del mundo. Y aunque las vacunas para estas enfermedades del neumococo e influenza no previenen la COVID, es conveniente y recomendable vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener menos probabilidades de complicaciones al contagiarse por el nuevo coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Vamos ahora a Francia, uno de los países que hoy por hoy está lidiando con un incremento importante en el número de casos de COVID-19 y también, tristemente, con el número de fallecimientos. Joseph Puig, reportera de la agencia EFE, nos presenta el informe. Joseph, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todos. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas 24 horas se han detectado 33.000 casos nuevos de coronavirus en Francia y han muerto 418 personas. Unas cifras que continúan siendo alarmantes, pero que dibujan un escenario más optimista, aunque el gobierno ha anunciado que mantendrá el actual confinamiento durante al menos otras 2 semanas para confirmar esta tendencia, anunció este jueves el primer ministro. Jean Castex aseguró que la estrategia parece producir los primeros efectos esperados, pero a pesar de ello sería irresponsable ahora levantar o aligerar el confinamiento impuesto hace 2 semanas, ya que el país sufre una segunda oleada extremadamente fuerte, recalcó el jefe del gobierno francés. Castex insistió en que hay que ser prudentes ante la pequeña mejoría en los nuevos contagios y advirtió de que una eventual suavización del confinamiento al cabo de las próximas 2 semanas sería estrictamente limitada a la apertura de los comercios, pero nunca, en ningún caso, de bares y restaurantes. Además,
Avanzó que incluso después del 1 de diciembre será necesario llevar un documento que demuestre la necesidad de salir de casa, sea para ir a trabajar, ir a la compra, llevar a los niños a la escuela o acudir al médico. De hecho, hoy el ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunció en la emisora France Info que desde el inicio del nuevo confinamiento se habían interpuesto más de 100.000 multas. El objetivo del gobierno es controlar ahora la pandemia para intentar que el comercio y los viajes puedan reanudarse de cara a la Navidad. Salvar la Navidad, esa consigna que más se repite ahora en Francia, aunque con mucha prudencia. No es razonable organizar grandes festejos en ese mismo periodo, advirtió Castex. El gobierno francés calcula que la economía perderá un 12% de su actividad en noviembre y aunque esta cifra es alta, sería 3 veces menos que durante el confinamiento más estricto de abril pasado. Castex avanzó que continuarán todas las ayudas económicas a los sectores afectados, el subsidio de desempleo para los trabajadores y subvenciones a las empresas que deben cerrar, así como a los trabajadores autónomos. El primer ministro avanzó que el gobierno seguirá muy estrechamente la evolución de los parámetros de la pandemia durante la próxima semana y, si la tendencia positiva se confirma, creemos que el pico de la segunda ola habrá pasado, aunque advirtió de que si no bajan las cifras de pacientes en cuidados intensivos, tendríamos que tomar nuevas medidas. Este mantenimiento del confinamiento previsto inicialmente para un mes hasta el 1 de diciembre irá acompañado de nuevo esfuerzo en la realización de test, según indicó en la misma conferencia de prensa el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Reportó Josep Puig desde Francia para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Josep Puig, es corresponsal de la agencia EFE en Francia. Interesante todas estas medidas que hoy por hoy se están retomando en este país, en el país galo, doctor Miguel Ángel Bonal, un país que también ha sido muy golpeado con esta pandemia, pero que también han sabido salir adelante, ¿no? Con ciertas medidas que ha atendido la población. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y yo creo que la Virgen de Guadalupe ha sido muy buena con nosotros porque llegamos, y esto es algo que debemos de aprovechar, y déjenme decirles por qué, porque lo que están viviendo otros países nos está llegando 2 o 3 o 4 semanas después. Por lo tanto, la experiencia que tienen otros países la deberíamos de aplicar de manera inteligente precisamente para no enfermarnos. Voy a tener que comentar esto. El botón rojo duró 2 semanas en nuestro estado. Ahora que se nos quita el botón rojo, no es para salir hechos la mocha, destapados a lugares donde estemos sin sana distancia, o sea, cerca uno de otro, que dejemos de usar el cubrebocas y lo más importante, debemos de ser responsables para no enfermarnos. Claro. La experiencia que están viviendo otros estados, otros países, por ejemplo Italia, la segunda ola ha sido mucho más agresiva, a tal grado que las unidades de terapia intensiva están prácticamente al 100%. Ahora, yo quiero dejar muy en claro esto. Todas las enfermedades respiratorias pueden ser manejadas, incluyendo el COVID-19 en casa. El hecho que se nos dijo que solamente tenemos que ir a los hospitales cuando tengamos insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar, debemos de olvidarlo. Debemos de tener en cuenta nosotros como pacientes que debemos de recibir atención en cuanto empezamos con síntomas respiratorios, porque ahora en el invierno no solamente va a ser COVID-19, va a ser influenza y neumococo, que vuelvo a decir son prevenibles por vacuna. Los adultos y los niños podemos ser vacunados contra eso. Si nosotros acudimos con los médicos y los médicos nos preparamos de manera eficiente para dar tratamiento no solamente para COVID-19, sino también para influenza, neumococo o alguna otra infección de vía respiratoria sin abusar de antibióticos, porque también eso se convierte en un gran problema, vamos a ser un país que pondremos el ejemplo. Pondremos el ejemplo porque somos responsables con nuestra gente, somos solidarios, uso cubrebocas, no hago filas cerca con otra persona, voy y mantengo los lugares bien ventilados donde va a estar más de una persona, me vacuno, uso todo lo que está a mi alcance, que es una buena nutrición, verduras de hoja verde, que está demostrado que aumenta o eficienta nuestro sistema inmunológico, tomamos agua, nos lavamos la nariz, no usamos o no nos exponemos a cambios bruscos de temperatura, que aquí hay que ser muy importante esto, los calentadores que usamos en nuestra casa son
lejos de beneficiarnos, sobre todo si son de calor seco, nos pueden complicar las cosas. Los de calor seco son los que son de resistencia. Los de calor húmedo son los que tienen un serpentín con aceite adentro. Entonces, esos de calor seco secan la nariz, no nos dejan respirar, y cuando salimos al frío no puede hacer la nariz el trabajo adecuado. Entonces, resumiendo, debemos de ser un país inteligente, aprender de lo que están viviendo en otros lados, evitar en lo posible repetir los errores que están ocasionando, se están haciendo en otros países. Debemos de ir más allá de lo que nos piden nuestras autoridades o nos obligan y no nos gusta hacer, porque debemos de ser conscientes que en nosotros está la sana distancia, lugares bien ventilados, uso de cubrebocas, lavado de nariz, vacunarnos, alimentarnos sanamente y sobre todo acudir de manera temprana a recibir una atención especializada sin el uso y abuso de antibióticos. Exacto, doctor. Lavado de nariz. Sí. ¿Qué podemos hacer? Existen preparados comerciales que ojalá y no suban de precio en esta época, porque sí, verdaderamente son muy útiles. Entonces, el lavado de la nariz con esas soluciones salinas que vienen del mar o preparados con solución salina, que pueden ser esos, o comprar solución salina que hay en el mercado, que es la que utilizamos para uso intravenoso en los pacientes que están hospitalizados. Ustedes pueden usarlo con una jeringa, o si no tienen acceso a ninguno de esos dos, se puede hacer un preparado con agua hervida a una concentración de 240 mililitros, que aproximadamente son 3 onzas de agua, con una cucharadita de sal de mesa, y eso, preparar una solución y hacer lavados de nariz cada vez que nuestra nariz no nos deje respirar por acúmulo de mocos o porque nos mormamos. Doctor, resequedad en la nariz, que es también propia de estos climas fríos, pero también propia de la contaminación que hay en el aire y luego de las alergias que se generan, doctor. Sí. Ahí, ¿cómo tratarlas? Bien, usted habló de algo muy importante, que son las alergias. Bueno, quitar todo aquello que nos puede generar problemas. Sin entrar en discusiones, hay alimentos que nos aumentan la posibilidad de tener problemas para respirar. Son los productos que tienen proteína de leche de vaca, la lecitina de soya y algunos conservadores. Bueno, eso es una cosa. La otra es utilizar productos que son mucho más baratos, que son lubricantes. Si uso un buen lavado de nariz y uso los lubricantes que tienen glicerol, glicerina líquida, y me lo pongo en la nariz en la mañana y en la noche, eso va a beneficiarme en tener una buena función de la nariz, que ya dijimos que es calentar, humedecer y limpiar el aire. Y estamos hablando, doctor, de productos que no necesariamente son químicos, no necesariamente son medicamentos, son productos que nos pueden ayudar a limpiarnos de manera natural las vías respiratorias y a humedecerlas. Doctor, otro de los grandes abusos, si hay que decirlo, que se cometen en esta temporada es el consumo de vitaminas. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuándo se debe consultar al médico para que nos den las dosis adecuadas, si es que las necesitamos? Bien, las vitaminas las obtenemos de manera natural de una buena alimentación. Los cítricos tienen un alto contenido de vitamina C, las verduras de hoja verde tienen folatos y vitamina C, las carnes tienen algunas otras vitaminas. En realidad, si nos alimentamos de manera eficiente, natural, nutritivo, balanceando los grupos de alimentos, no necesitamos vitaminas. Ahora, hay estudios que en algún momento dijeron que la vitamina C a altas dosis, y fueron hechos en lugares donde los climas son muy extremosos, no son aplicables a México, pero a altas dosis, mucho más de lo que una pastilla dispersable de la marca comercial más conocida que nos consumimos al día pueden servir. Entonces, en realidad las vitaminas se convierten en una ayuda. No quiero decir que no las usen, pero si se sienten cómodos, utilicen la vitamina C para hacerlo, pero lo más importante, utilícenlo
con fuentes naturales, como son las frutas y las verduras y nos dan un aporte mucho mayor. Y la vitamina D, que ahora en el COVID se ha convertido en una herramienta, sobre todo para eficientar la función de los macrófagos y sobre todo limitar las células que pueden condicionar daño o cicatrices en el pulmón, pueden usarse. Hay que tener en cuenta que si usamos o abusamos de vitamina D y no ingerimos líquidos, podemos tener complicaciones como personas que son muy susceptibles a tener piedras en los riñones, tener mayor problema. Y hay una fuente natural para la vitamina D que se llama sol, doctor. Con esto regresamos después de la pausa, tenemos todavía mucha más información. Uno de los grandes retos que enfrentará el sistema de salud mundial una vez que salga la vacuna contra COVID-19 es el garantizar la distribución oportuna y generalizada de este biológico. A decir del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, ningún sistema de salud del mundo está preparado para cubrir las necesidades de almacenamiento y transporte de la cadena de frío de 2 de las vacunas de la COVID-19, que actualmente se encuentran en la tercera fase de ensayos clínicos, como la de la empresa farmacéutica Pfizer. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, explicó que de las 10 vacunas en la tercera fase de ensayos clínicos, 2 de ellas utilizan la novedosa tecnología de usar material genético del virus y que no hay ninguna otra vacuna utilizada en el mundo que comparta estas características. Entonces, ningún sistema de salud en el Caribe, en América del Sur, en los Estados Unidos, en Europa, está listo para manejar esas vacunas. Porque para ellas se necesita tener un almacenaje a menos 70 grados Celsius, que es como alrededor de menos 103 grados Fahrenheit. Entonces, los países van a tener, si van a utilizar esas vacunas, tienen que se preparar. Las otras 8 vacunas que están en fase 3 son vacunas que se pueden manejar en las cadenas de fríos que hay hoy en cualquier país. Jarbas Barbosa indicó que la Organización Panamericana de la Salud ya negocia con instituciones financieras para fortalecer las cadenas de frío de los países, ya que cualquier nación del mundo que quiera usar la vacuna va a necesitar cambios o conseguir nuevos almacenes para conservarla a esa baja temperatura, informó Rocío López Fonseca. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Panamericana de la Salud lanzan una licitación para la vacuna contra COVID-19. En un lapso de 6 semanas se llevará a cabo una licitación por parte de la UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud para la compra de 2.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a nombre del mecanismo COVAX. Ambos organismos invitaron a los responsables del desarrollo de los biológicos a que envíen su propuesta de suministro para 2021. Se trata de asegurar un acceso equitativo y acelerado para el biológico. Hasta la fecha son 186 economías participantes. Del total, 92 países de ingresos bajos recibirán ayudas económicas a través del compromiso anticipado de mercado del mecanismo COVAX. De los países que pertenecen al compromiso anticipado de mercado, UNICEF tomará la iniciativa para la compra de la vacuna para 82 participantes fuera de las Américas, mientras que la OPS, a través de su fondo rotatorio, comprará la vacuna para 10 de sus estados miembros en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud realizará las adquisiciones en nombre de todos los Estados miembros interesados de las Américas. Hasta la fecha, 28 economías autofinanciadas han firmado acuerdos con el servicio COVAX, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Regresamos a la charla con el pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez. Doctor, sin duda alguna, un tema por demás interesante, el de las enfermedades respiratorias que están ya a la vuelta de la esquina, si no es que ya llegaron.
en varios de los países y que es muy importante cuidarnos para evitar enfermar. Ya nos dio usted una amplia lista de recomendaciones y sobre todo esto que mencionaba, la vacunación, que es no olvidar también tomar las vacunas. Muy brevemente, doctor, ¿cuáles vacunas para los niños, cuáles vacunas para los adultos en esta temporada? Las vacunas para niños es influenza, de preferencia 4-valente, que hemos tenido este año mucho problema en el sector privado para tener la 4-valente. 4-valente significa que hay 4 cepas para influenza. La que está aplicando el sector salud es de 3 cepas de virus, 3 tipos de virus. Es la vacuna de influenza y vacuna de neumococo. Y completar, por favor, esquemas de vacunación de la vacuna de los 2, 4 y 6 meses, que es la que lleva difteria, tosferina, tétanos e hemófilos influenza. Esas hemófilos influenza, difteria y tosferina son enfermedades respiratorias. Neumococo y la vacuna de influenza. Y en los adultos, sobre todo de alto riesgo, las 2 vacunas principales que deben de aplicarse es vacuna de influenza y neumococo. Claro. Ahora, doctor, hablábamos también, o hemos venido escuchando a lo largo del programa, y hablando de vacunas, el más reciente anuncio de Pfizer y del laboratorio alemán BioNTech sobre esta vacuna que están en etapa 3, que tiene un 90% de efectividad. Sin embargo, lo que se ha dicho en las últimas horas es pues el adicional de mantener esta vacuna en temperaturas por debajo de los 70 grados, lo cual va a implicar todo un reto para su distribución, doctor. El reto para distribución y que deberá de ser aplicado en lugares donde se tenga capacidad para mantenerlas a ese tiempo, porque son vacunas muy inestables, como es un virus RNA. Virus RNA significa que la estructura del que está hecho es así. Hacer una vacuna es como hacer con un virus RNA, es como hacer un castillo de naipes. Por cualquier cosa en la cadena de distribución, en este caso la temperatura tan extrema que debe de tener para mantenerlo estable, en el momento que se pierde eso, se cae el castillo, entonces nos estaremos aplicando agua muy cara, porque el otro problema va a ser el precio con el cual estará llegando para estar disponible para nosotros, ¿no? Sí, y es que lo se ha dicho en otra ocasión, tal vez el precio de la vacuna no sea tan alto. Escuché por ahí en alguno de los programas que podría tener un costo aproximado de $5 por unidad. Sin embargo, a esto habrá que sumar, dependiendo de cada país donde usted se encuentre, pues el costo por traslado, pero además si se tiene o no que hacer una inversión para estos refrigeradores industriales que se requieren para la conservación del biológico. Así es. Eso es lo que podría incrementar el costo de la vacuna, ¿no, doctor? El costo-beneficio, si llega a ser con esa efectividad, pues estaríamos dispuestos a pagarlo, ¿no? Pero claro, no todos tendríamos la capacidad de pagar aún esos $5 claro, en Latinoamérica, ¿no? Lo importante es, doctor, también decirle a la audiencia que hay muchas más vacunas en desarrollo y que esperamos que muy pronto otra más se sume pues a esta recta final. Hay varias ya, digamos, sí, en la etapa 3. Pero digamos que hasta ahora Pfizer fueron los primeros en decir, bueno, tenemos este porcentaje de efectividad. Rusia acaba de anunciar también que su vacuna es 92% efectiva, la Sputnik V, que esta también es otra de las vacunas de la cual se ha hablado mucho, y por supuesto que están las vacunas que está fabricando China y otras que están en desarrollo en otros países. Sí, la carrera por desarrollar una vacuna eficiente que nos permita volver a una normalidad más normal, eso deberá de ser algo que estamos todos esperando, ¿no? Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto. Muchos temas se nos quedan en el tintero, ya habrá oportunidad de desahogarlos. Claro, gracias por la invitación, muy amable. Gracias, es el pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez, médico que hoy nos acompañó en este programa. Antes de despedirnos, vámonos a Colombia. Ahí está nuestro compañero Alfredo Durán. Alfredo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí seguimos con toda la información en materia de la pandemia y lo que tiene que ver con el COVID-19. Pues en las últimas horas el Ministerio de la Salud y la Protección Social en el territorio nacional anunció que más de 8.000 personas contrajeron el COVID-19 en el país. También 164 personas
han fallecido. Colombia ya llega al 1.000.000 de personas con contagios de COVID-19, de los cuales pues siguen activos más de 59.000 casos en todo el territorio nacional. Una cifra pues bastante alentadora en medio de la reactivación comercial y en medio, pues decirlo así, porque se ha mantenido y no ha pasado ese umbral de los 100.000 casos de contagios en medio de toda esa propagación que se ha presentado en algunos otros países. Colombia sigue ahí con esa cifra. Las ciudades con mayor número de contagio es Bogotá, la capital de Colombia, con 344.000. Luego le sigue Antioquia con 187.000. El Valle del Cauca con 92.000. Atlántico con 73.000. Santander con 46.000 casos de COVID-19. Entre las noticias más importantes de Colombia está que el país ya cuenta con una prueba serológica de sangre capaz de detectar si alguien estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 o generó un anticuerpo, incluso si fue una persona sintomática o asintomática. Otra información importante en el territorio nacional tiene que ver con la reactivación comercial, porque el país se sigue reactivando y para eso la semana anterior les contábamos que Colombia tenía planteado el día sin IVA. Pues muy bien, ya el país está con todas las medidas listas, con todos los protocolos para esta actividad que se celebrará la próxima semana, el fin de semana. ¿Cuáles son las medidas? Entre ellas está que las compras electrónicas de aparatos electrónicos como televisores, electrodomésticos, se deberá hacer de forma virtual, no se podrán comprar de forma presencial, evitando las aglomeraciones. También las autoridades locales tendrán esa facultad de decidir o tomar algunas nuevas medidas en medio de sus ciudades para evitar las aglomeraciones en las tiendas. Y las tiendas, los comerciales deben ser muy respetuosos, respetar también aquellas medidas sanitarias, respetar los protocolos y cumplir con los aforos, evitando que se genere un brote de contagio de COVID-19 en medio de todo este proceso de reactivación comercial. Otra información importante en el país que es muy lamentable es que en el territorio colombiano durante las 2 últimas semanas se ha visto bastante afectado por las fuertes lluvias que se han registrado en Colombia, pues debido a una onda tropical que atraviesa esta parte del territorio colombiano, el 85% del país se ha visto en medio de los fuertes aguaceros, inundaciones y también familias damnificadas. Pues las autoridades de emergencia y de riesgo llaman a esas familias a tener, y a todas esas administraciones locales, a tener los planes de contingencia activados para evitar que se generen catástrofes en los territorios colombianos. Esta es la información que nosotros tenemos en materia de COVID y así se mueve el territorio nacional. Alfredo Durán, desde Colombia, ustedes tienen mucha más información. Gracias, Alfredo Durán. Con él nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.